Hola, hola mi amada comunidad hermosa y preciosa de Basta de Rollos. Les doy la más cordial de las bienvenidas una vez más a su casa, a mi casa. Les agradezco muchísimo que estén una vez más aquí conmigo poniéndome atención. El tema que vamos a tratar el día de hoy es un tema que viene en 3 partes porque es un tema bastante vasto y bastante fuerte, y aún así con estas 3 partes les aseguro que no vamos a alcanzar a abarcar ni la mitad. Pero bueno, en fin, el tiempo es limitado y vamos a comenzar con este video que es muy importante para ustedes comunidad y también para nosotros como profesionales de lo social abordar este tipo de temas, ¿no? Porque hay información que permanece como en secretito, como a voces, como solo para algunos, ¿no? Y a mí me parece que la información debe ser libre, debe ser de acceso a todos, y hay muchas cositas que otros no les dicen, pero bueno, para eso está Basta de Rollos y por eso estoy aquí, para decirle lo que otros simplemente no quieren decir. Así que sí. Pero, antes de pasar al tema, ya saben, tengo que agradecer y mandar saluditos a varias personas que han contribuido muchísimo con la página y con el canal. Quiero agradecer y mandar saludos a Román Marant. Hola Román, y para su mami de Román, señora, un beso muy grande. Muchas gracias por consumir el contenido de Basta de Rollos, por apoyar la página, por apoyar la difusión de este tipo de material. Un beso para usted y para su hijo. Muchas gracias. Y también quiero mandarle un saludo muy especial a una colega muy linda, Lucía Brito. Lu, muchísimas gracias, que siempre comentas, me mandas mensajitos muy bonitos de aliento, de apoyo, y sobre todo que me permites difundir, ¿no?, a través de tu perfil el contenido de Basta de Rollos. Muchísimas gracias. Y tengo uno más y lo dejo hasta el final porque Jules Pedraza, amigo, ¡mua!, muchísimas gracias por permitirme siempre también estar en tu perfil, en tu espacio, porque compartes, porque comentas, porque reaccionas, y en verdad no quisiera etiquetarte la vez pasada, simplemente fue un error de dedo, se me fue, pero no vuelve a pasar. Muchísimas gracias por tu apoyo y te mando un beso muy muy grande. ¡Mua! Hasta Hiper Plaza Texcoco. Ahora sí. Y sí, como lo dice el título, familias violentas. Sí, familias violentas. Libertad educativa o maltrato. ¿Qué es lo que pasa dentro de este tipo de familias? Y bueno, es muy bien sabido, muy bien sabido, que así como existen familias que tratan de darle todos los cuidados necesarios a sus niños, tratan de cuidar a sus niños lo más posible dentro de sus posibilidades, aún con sus carencias, aún con dificultades, se esmeran siempre por darles protección, amor, salvaguardar la integridad de sus hijos, darles apoyo sobre todo. Sí, pero como no todo es rosa en esta vida, sabemos que así como hay un lado claro, hay un lado oscuro. Y también, y sí, como lo mencioné, existe la contraparte. Estas familias feas, donde lo que impera es la violencia, el abuso físico, los golpes, el miedo, el abuso emocional y desgraciadamente el abuso sexual. El abuso sexual dentro del mismo seno familiar, porque ahorita mientras estamos hablando, miles y miles de niños en todo el mundo y sobre todo aquí en México, que se da muchísimo el abuso contra los menores, están siendo abusados sexualmente por sus primos, por sus hermanos, por sus tíos, por sus propios padres, y nos damos cuenta lo terrible que es este tema, lo fuerte que es este tema y lo triste, sobre todo lo triste, porque quienes deberían ser los pilares, quienes deberían ser las figuras de protección y salvaguarda de los pequeños, se convierten en sus verdugos. Desgraciadamente se convierten en quienes destruyen la vida de estos pequeños. Y así es, desgraciadamente esta violencia contra los menores nos ahoga y nos inunda de una manera tremenda, pero no es justificable bajo ninguna circunstancia, ninguna, jamás, porque el actuar de los adultos influye de una manera muy fuerte y muy significativa en la vida y el desarrollo de los pequeños, tanto para bien como para mal, como ya estamos conscientes de ello. Por eso es tan importante que los adultos actuemos en general con responsabilidad para evitar caer en la omisión o en la comisión de actos poco decorosos hacia los niños. Ahora, el desarrollo y la educación es bien sabido
que debería ser una etapa agradable, que debería ser una etapa bonita, positiva para todos los niños y los adolescentes. La educación jamás debería implicar dolor, temor, castigo, abuso de cualquier tipo, físico, emocional, sexual, porque todos los niños, y esto es muy importante que lo sepan, todos los niños son sujetos de derechos, escuchen bien, son merecedores de absoluto respeto por el simple hecho de ser niños, de ser menores, tenemos esa responsabilidad con ellos. En el año 89 se aprueban los derechos de los niños, por si no lo sabían, que tienen 54 artículos. Si ustedes no los conocen, los invito a que vayan ahí y ahí echen un ojito qué es lo que hay ahí, si no después les compartiré un PDF con esta información. Esto es a nivel internacional, sin embargo acá en México también hay protección, existen las leyes que tenemos nosotros que hacer valer. ¿Cómo vamos a hacer valer estas leyes? Conociéndolas precisamente, difundiendo, leyendo, sabiendo cuáles son los derechos de nosotros y de nuestros niños para poder exigir justicia en un dado o desgraciado momento que llegue a darse algún tipo de abuso en contra de los menores. Es muy importante que estemos sabidos. A veces entramos en conflicto, a veces nos molestamos y decimos, ay, es que no me hacen caso, es que a dónde voy, a dónde denuncio. De eso se trata y para eso está este espacio, para darles a ustedes información veraz, información oportuna, números telefónicos y sobre todo que vayamos aprendiendo y vayamos conociendo sobre lo indispensable que tenemos que saber con respecto a nuestros derechos, a conocer las mismas leyes para que no suframos atropellos de parte de terceros y ni siquiera de las mismas instituciones. Así que por eso es muy importante que estemos informados sobre lo que hay que conocer de las leyes. Y si nos mantenemos constantemente informados, constantemente enterados, vamos a contribuir muchísimo a la disminución de la violencia contra los niños, a los abusos contra los niños, hacia nuestros niños. Vamos a estar colaborando a que nuestros niños no sufran tanto. Y sí dije nuestros, suyos y míos, porque todos los niños son una responsabilidad social. Por si no lo sabían, pues ya lo saben. Los niños son la responsabilidad de todos a nivel sociedad. Y como se los acabo de mencionar, acá en México también está la Ley General de Derechos de los Niños, Niñas y Adolescentes. También contamos con el DIF y con el Interés Superior del Niño, que estos organismos son los que se encargan principalmente de velar por el bienestar de los niños. En este caso, el Interés Superior del Niño, a grandes rasgos, son todas las acciones que el Estado lleva a cabo para salvaguardar, proteger y en medida de lo posible proporcionarlo el bienestar a todos los menores de edad, pero principalmente aquellos que se encuentran en estado de orfandad o de vulnerabilidad. Sin embargo, el Interés Superior del Niño es absolutamente para todos. Y bueno, mis amados bebés de Basta de Rollos, el hecho de justificar los golpes educativos, y escuchen lo que estoy diciendo, golpes educativos, eso no es aceptable. Este tipo de tratos hacia los menores, este tipo de tratos nada más fomentan la violencia, fomentan el abuso y fomentan sobre todo en los niños algo muy peligroso que es el silencio. El silencio es algo súper peligroso para los niños porque los hace propensos a sufrir abusos de todo tipo y sobre todo sexuales. Porque que se quedan calladitos, porque tienen miedo o tienen vergüenza de decir lo que les está sucediendo y sobre todo cuando se encuentran con la figura de protección, la figura paterna, materna o la figura que está a cargo de ellos y les está haciendo ver que lo que les está pasando no es tan importante o que se callen o que les dé vergüenza o los golpean. Entonces esto está agravando y acrecentando mucho más el problema y mucho más porque se da dentro del seno familiar. Eso es lo más terrible, que todas estas situaciones de las que les voy a ir hablando en los siguientes videos como el abuso sexual se da muchísimo en el seno familiar y muchas de las veces esto ya no llega a culminar en el castigo de la persona que abusó de los menores por ser familiares, porque se queda como un secreto a voces, como un tabú, como qué van a decir, y entonces a veces las denuncias no llegan a su finalización, desgraciadamente. Todo esto lo vamos a tratar en el siguiente video, pero bueno, como les digo, el justificar estos golpes está completamente mal, es completamente erróneo, inaceptable, injustificable,
Y esto hay que dejarlo bien en claro. Les voy a dejar una cosa bien clarita. Tenemos que entender que los niños no son propiedad de los adultos. Por el simple hecho de que sean sus hijos, son su propiedad privada y pueden hacer con ellos lo que quieran. No, esto no es posible y no es aceptable. ¿Por qué? Porque la naturalización de la violencia, estos malditos golpes educativos, no pueden ser tolerados. Ya nosotros como adultos tenemos, ya les había mencionado, una responsabilidad con ellos, tenemos una obligación de protegerles, porque los niños son responsabilidad social, como ya les había mencionado, y en nosotros está hacer valer sus derechos, porque ellos no son capaces todavía de protegerse a sí mismos y de hacer valer estos derechos que ellos tienen, estos derechos de protección, entre muchos otros. Ahora, debemos estar también nosotros muy conscientes que la libertad educativa, es decir, los golpes, el abuso, los jalones, los cinturonazos, las torturas, el te dejo sin comer, todos estos tipos de cosas que implicaba la libertad educativa ya no son válidos, ¿no? Ya no es posible que las personas o los padres maltratadores se escuden en esta frase que dice, son mis hijos y yo les hago lo que yo quiera, si yo quiero les pego, si quiero no les doy de comer, si quiero los encierro, si quiero me los como, son mis hijos y no te metas, ¿no? Son las frases recurrentes que hemos escuchado de repente salir de los labios de personas o de familias abusadoras en contra de los pequeños, ¿no? Y en un dado momento muchas personas se frenan y dicen, pues sí, no me quiero meter, no quiero algún problema o no van a hacer nada. Pero déjenme decirles que eso ya no es así y ya cambió. ¿Por qué? Porque ¿qué creen? ¿Qué creen? Ahora, este tipo de abusos, este tipo de prácticas o esta libertad educativa ya no es aplicable, ahora es un delito de interés público. Qué bonito suena eso, ¿no? Un delito de interés público, es decir, que nos afecta a nivel sociedad. El abuso de los pequeños nos afecta a todos y entonces se convierte en un delito que se persigue de oficio. Así que sí, todos podemos intervenir a partir de este momento, ya nada de que es mi hijo, yo le pego, yo lo violo, yo le hago lo que le dé la gana, lo golpeo, lo amarro, lo tengo afuera. No, ya no. Nosotros ya como ciudadanos responsables tenemos esta obligación, este deber con los pequeños de intervenir cuando veamos que se está atentando contra su integridad, contra su seguridad, que se les está haciendo abusados. Así que aguas y ojo en la manera que se tiene para educar a los pequeños, en la manera que se tiene para tratarles, para hablarles, para tocarles, porque cualquiera de nosotros que estamos aquí y allá ustedes que me están viendo, tenemos absolutamente todo el derecho de hacer una denuncia anónima, sobre todo aquí en México al DIF, que va a atender de manera pronta y diligente todo lo que tenga que ver con el abuso o el maltrato de los menores, porque los niños son prioridad. Dentro de las instituciones como el DIF, como el Interés Superior, los niños son prioridad. Entonces, nosotros estamos en todo nuestro derecho, si sabemos de algún caso, vecinos o familiares, y también les hago mucho hincapié en esto, familiares, que estén cometiendo abusos, que estén cometiendo maltratos en contra de los niños, podemos hacer la denuncia pertinente para que las autoridades se hagan cargo de inmediato de salvaguardar el bienestar físico y emocional de estos pequeños, así que no nos quedemos callados. Como les acababa de mencionar en el principio del video, nosotros como adultos responsables tenemos que actuar de manera decorosa con los pequeños. No queremos caer en la omisión o en la comisión de un delito en contra de los pequeños. ¿Y por qué regreso a esta parte de la omisión y la comisión? Porque es tan malvada la persona que comete el acto lascivo, que comete el acto abusivo en contra del menor, y también lo es quien lo sabe y no hace nada. Y entonces pasa a formar parte de este acto lascivo, de este acto vergonzoso y horrible que es el abuso de un menor. Así que sí, no queremos caer en comisiones, pero también no queremos caer en omisiones y formar parte de una complicidad de este tipo de abusos en contra de los niños.
Así que mi amada comunidad, no se queden callados, no tengan miedo, las cosas van a llegar hasta donde tengan que llegar y para eso están las denuncias anónimas. Y quiero compartirles una cosa más para que les quede claro y no tengan estas dudas. Quiero compartirles que los derechos de los menores, es decir, los derechos de los niños o de la infancia, están por encima de los derechos de paternidad. Qué bonito suena esto también. Es decir, que son más importantes los niños, es más importante salvaguardar su protección, su integridad, que el que los papás digan, es que es mi hijo y no te debes de meter porque yo lo educo como quiera, porque es mi religión, porque a mí así me educaron. Nada, mis reyes, nada. Los derechos de la infancia están por encima de los derechos de paternidad. Así que nadie se los quiera chamaquear y que nadie quiera decir, ay no, es que no te puedes meter. Nada, mi rey. Los niños son nuestra responsabilidad de todos nosotros. Y si estamos nosotros atestiguando algún delito o hay acciones que representen un abuso contra el menor físico, emocional, sexual, tenemos que actuar. Porque recuerden que todos tenemos hijos, primos, amiguitos, hermanitos, familia. Y así como están abusando de algunos, ojalá que nunca pase, pero podrían ser nuestros hijos, podrían ser nuestros hermanos, nuestros primos. Entonces no podemos quedarnos callados. Recordemos que esos niños que están sufriendo podrían ser nuestros niños, entonces hay que actuar diligentemente. Sí, por eso, para evitar el maltrato, tenemos que ser responsables como adultos, como sociedad y como familia. Y es indispensable para ello adaptarnos a las necesidades de los hijos. Y no estoy diciendo dejen que hagan lo que se les dé la gana, que hagan lo que les place, lo que les venga la gana. No me estoy refiriendo a esto. Cuando yo me refiero a adaptarnos a las necesidades de los menores o de los hijos, me estoy refiriendo a que se debe actuar en beneficio sano y del pleno desarrollo de nuestros niños. Empezando ¿cómo? Pues por conocerlos, por escucharlos, por saber cómo piensan, por hablar con ellos, por saber y conocer cuáles son sus fortalezas, sus debilidades, sus talentos, entender en qué etapa de desarrollo ellos se encuentran, ¿no? Ya que este conocimiento que nosotros tengamos de los niños, de nuestros hijos, esta concientización nos va a ampliar exponencialmente, los canales de comunicación con ellos y a nivel familiar, sobre todo a nivel núcleo familiar, y va a reforzar de manera fuerte y significativa nuestros vínculos familiares, nuestra dinámica familiar, evitando así que caigamos en el maltrato y en estas conductas poco decorosas, ¿no? Que son el abuso contra los menores. Y les hago un pequeño comercial. Si no han visto mis videos del desarrollo cognitivo en niños y adolescentes, les sugiero que le pongan pausa a este video, vayan corriendo a ver la parte 1 y 2 del desarrollo cognitivo de niños y adolescentes, para que así podamos entender de manera más clara y podemos entrar como en contexto de lo que les estoy hablando. Vayan corriendo a verlos y después regresan a ver este video. Y si ya lo vieron, bueno, pues vamos a continuar con este de familias violentas. Y en este sentido hay que tomar en cuenta algo muy importante, hablando de prevenir esta violencia, ¿no? Nos debe quedar súper claro que no es lo mismo educar, criar y adiestrar. Y esto de adiestrar tiene que ver mucho con la educación del pasado, con este tipo de educación tan fuerte y tan férrea con la que muchos llegamos a crecer todavía, ¿no? Por ejemplo, y les explico. El adiestrar es modificar la conducta de un individuo para que encaje en lo que nosotros queremos o logramos desear de él, a través de los premios y los castigos, que es lo que se ocupaba en antaño casi siempre, es de te sobo, te pego, te sobo, te pego. Te portas bien, te doy un premio, te portas mal, te pego. Te portas bien, te doy de comer, te portas mal, te encierro, te jalo las orejas, te echo agua fría, no sé. Esto es adiestrar, parece muy feo y muy fuerte, pero es así como lo hacen con algunos animalitos, ¿no? El de si te portas bien te premio, si te portas mal te castigo, te golpeo. Y esto ya no es aplicable. Hoy en día estamos viviendo una realidad, un contexto completamente nuevo. No podemos seguir educando a los niños bajo estos cánones que ya están completamente pasados y que lo único que nos han hecho es traernos muchísimos problemas en cuanto al desarrollo de la personalidad, de la identidad,
de la confianza en los niños, de la autoestima. Nos han traído muchísimos problemas este tipo de educación, el querer modificar forzosamente la conducta de los niños. Y por otro lado, la responsabilidad sobre nuestros niños, sobre nuestros pequeños, no significa nada más darles de comer, no significa nada más alimentarlos, bañarlos, mandarlos a la escuela, peinarlos, ¿no? Que se vayan a dormir, no significa nada más este tipo de cosas. La educación, cuando hablamos de educación y buena crianza, yo me estoy refiriendo a que esto tiene que implicar forzosamente seguridad, apoyo, sentido de pertenencia, confianza, protección y sobre todo la libertad que tenemos nosotros que darle a nuestros niños para expresar lo que les agrada y lo que no les agrada. Y sobre todo desarrollar en ellos un amplio sentido del autocuidado. Eso es algo muy importante a tener en cuenta, el autocuidado, porque si nosotros fomentamos este sentido de autocuidado en nuestros pequeños, vamos a garantizar mantenerlos a salvo de posibles abusos de terceros y sobre todo dentro del seno familiar. Vamos a mantenerlos mucho más alejados de los abusos y las vejaciones de otras personas, porque ellos van a saber qué es lo correcto de lo incorrecto, qué es lo que les agrada de lo que les desagrada, qué es lo que se hace y qué es lo que no se hace, qué es lo que se permite y qué es lo que no se permite. Entonces es muy importante que nosotros tengamos en nuestros niños una manera de educar, no a modo de adiestramiento, sino una buena crianza. Y la buena crianza, como ya les menciono, implica varias cosas. Ahora sí. En este punto es muy indispensable también tomar en cuenta que todos los niños son dependientes y entre más pequeños sean, son más dependientes de nosotros como adultos. Ellos desarrollan vínculos de apego muy fuertes con nosotros. Entonces, esta dependencia y estos apegos que tienen el niño hacia el adulto implica o significa la confianza del niño al adulto. ¿Ok? Que quede eso claro. Pero, desgraciadamente, hay muchos adultos malnacidos, dañados, malditos, abusadores y encajosos que se aprovechan y abusan de esta dependencia y de este apego que sienten los niños por ellos, y mucho más si son figuras familiares, sobre todo, aprovechan esta dependencia para cometer los actos más terribles y más horribles de abuso, y no solamente abuso psicológico, emocional, sino de abuso sexual contra los niños, contra sus propios niños, que es lo más terrible, que son parte de su familia, que son parte de las personas que deberían cuidarles, amarles, protegerles, no que deberían darles ese consuelo, ¿no? esa salvaguarda, y son quienes terminan abusando de ellos. Y esto se va a empezar a convertir en un tema muy fuerte y muy difícil a veces de tratar, tanto para nosotros como profesionales de lo social, como para ustedes allá en el seno familiar, porque ya llegando a este punto, al tema del abuso sexual dentro de la familia, pues hay muchas cosas que tratar, hay muchas cosas que hasta parece no solamente penosas, sino dolorosas tratar y hablar, pero tenemos que hacer hincapié en ello. Vamos a hablar ya en el siguiente video de lo que es el síndrome de acomodo y de la disociación que sufren algunos pequeños cuando son abusados sexualmente dentro de su seno familiar. Entonces va a estar bastante interesante el tema del siguiente video. Hasta aquí, ahorita ya entramos como en contexto de lo que tenemos que empezar como a hablar para entrar al tema fuerte, y finalmente en el último video ya les voy a estar hablando de lo que es una correcta educación, una buena crianza, lo que implica una educación consciente. Espero que les sea de mucha utilidad. Así que en el siguiente video vamos a continuar con familias violentas y abuso sexual. Así que sí, regálenme un like, un comentario. Si la información les gustó, les sirvió, ya saben, compártanla, háganla llegar a más personas. Muchísimas gracias por seguir apoyando esta iniciativa de Basta de Rollos, esta iniciativa de educación social para que siga creciendo, para que se siga difundiendo. Recuerden seguirme en redes sociales, y si tienen alguna sugerencia de tema, si tienen alguna cosa que quieran que platiquemos en específico, háganme llegar sus comentarios, como siempre lo hemos estado manejando. Y recuerden que los trabajadores sociales son geniales. Y nos vemos en el siguiente video.